Me llamo Ana, y nunca olvidaré aquel día que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó en un pequeño pueblo de México, donde la vida parecía tranquila, pero siempre tenía secretos escondidos bajo la superficie. Era un domingo soleado cuando un grupo de vecinos decidió burlarse de un mendigo que rondaba la plaza principal. Yo estaba allí por casualidad, caminando con mi cámara para capturar la vida cotidiana del pueblo, sin imaginar que estaba a punto de presenciar algo que me dejaría sin aliento. El mendigo no era como los demás. Su ropa estaba sucia y desgastada, y su mirada parecía perdida, pero había algo en su forma de moverse, un aire de dignidad que me intrigaba. Todos comenzaron a reírse cuando lo soltaron en medio de la plaza, llamándolo por nombres crueles y señalándolo como si fuera un espectáculo. Se escuchaban risas, burlas y el murmullo de los curiosos que se acercaban, pero yo no podía apartar la vista. Mientras él se mantenía firme, silencioso, algo en mi interior me decía que había mucho más en su historia. Sus ojos eran profundos, cargados de experiencias que no podían ser juzgadas simplemente por su apariencia. La multitud continuaba burlándose, y él simplemente sonreía ligeramente, sin mostrar rencor. Esa pequeña sonrisa, tan inesperada en medio del desprecio, despertó mi curiosidad y la necesidad de saber quién era realmente. Decidí acercarme discretamente, fingiendo interés en un detalle de la plaza, pero observando cada movimiento del hombre. Fue entonces cuando algo sorprendente ocurrió. Un hombre vestido elegantemente, de traje oscuro, se acercó y se detuvo junto al mendigo. La multitud no notó la interacción, pero yo sí. El elegante hombre le entregó un sobre y susurró algo que hizo que los ojos del mendigo se llenaran de lágrimas. En ese instante, todo cambió. La risa de la multitud comenzó a apagarse, porque lo que parecía un simple mendigo resultó tener una historia que nadie esperaba. Su rostro, antes lleno de humildad y sufrimiento, comenzó a reflejar orgullo y una fuerza interior que silenciaba a todos los que se burlaban de él. Nunca olvidaré la expresión de la multitud cuando la verdad comenzó a salir a la luz. Mientras todos reían y señalaban al mendigo, algo inesperado sucedió. Una mujer, elegantemente vestida pero con mirada preocupada, se acercó corriendo hacia él. Sus pasos eran rápidos pero seguros, y cuando lo tomó del brazo se escuchó un murmullo de sorpresa. ¿Quién es ella? ¿Qué está pasando? La mujer, que parecía conocerlo muy bien, comenzó a hablar en voz alta, explicando que aquel hombre no era un mendigo común. Su nombre era Don Emilio, y había sido un empresario millonario que, años atrás, había desaparecido misteriosamente tras enfrentar una traición familiar que casi lo arruina. Había fingido la pobreza para proteger a su familia y esconder un secreto que solo ella conocía. La multitud quedó en silencio, incapaz de procesar la información. El sobre que le había entregado el hombre de traje contenía documentos que confirmaban que Don Emilio era dueño de propiedades, negocios y fortuna que nadie imaginaba. Incluso, parte de su herencia estaba destinada a obras de caridad, ayudando a niños, ancianos y familias necesitadas en todo México. La mujer explicó que Emilio había estado observando a quienes se burlaban de él y ahora había decidido revelar su verdadera identidad de manera segura. Los que antes se reían, ahora no podían creer lo que veían. Aquellos mismos vecinos que habían lanzado bromas crueles comenzaron a disculparse, algunos con lágrimas en los ojos, otros con la incredulidad pintada en sus rostros. Yo, escondida detrás de mi cámara, apenas podía respirar. Cada escena que capturaba era más impactante que la anterior. La transformación de Emilio, de mendigo a millonario reconocido, era algo que pocos podrían imaginar en un solo día. Don Emilio, con voz firme pero serena, se dirigió a la multitud. Sé que muchos de ustedes me han juzgado por mi apariencia, pero la vida me ha enseñado que la verdadera riqueza no está en lo que mostramos, sino en lo que hacemos por los demás. Hoy, revelo mi identidad no por venganza, sino para que comprendan que cada persona merece respeto. En ese momento, una corriente de emociones recorrió a todos los presentes. Algunos se disculparon humildemente, mientras otros permanecieron paralizados, incapaces de hablar. La mujer que lo acompañaba, que resultó ser su confidente y amiga de toda la vida, sonrió con orgullo mientras Emilio comenzaba a revelar los detalles de su fortuna y cómo planeaba usarla para ayudar al pueblo. Lo más impactante fue cuando abrió un pequeño cofre que traía consigo y mostró documentos legales que confirmaban que su herencia
incluía propiedades que habían pertenecido a familias influyentes, negocios que generaban millones y hasta fondos para becas escolares. Todo esto será utilizado para apoyar a quienes más lo necesitan, declaró, mientras todos lo observaban con asombro. Al ver esto, los niños que jugaban cerca se acercaron tímidamente, fascinados por la figura de Emilio. Él los miró con ternura, como si cada uno de ellos fuera parte de su propia familia. La multitud, que minutos antes se burlaba sin compasión, ahora observaba con respeto y admiración. Algunos adultos se acercaron para estrechar su mano, otros simplemente permanecieron en silencio, reflexionando sobre la lección que acababan de presenciar. Yo sentí un nudo en la garganta mientras capturaba cada momento con mi cámara. La historia de Emilio no era solo sobre riqueza o venganza, era una lección sobre humildad, paciencia y la importancia de no juzgar a los demás por su apariencia. Cada gesto suyo, cada palabra que pronunciaba, dejaba claro que había aprendido a valorar la vida de manera diferente, después de años de sufrimiento y autoimposición de la pobreza. La mujer que lo había acompañado explicó que Emilio había planeado esta revelación durante meses. Sabía que la verdad debía salir de manera sorprendente, para que todos comprendieran la magnitud de su historia. No es solo fortuna lo que tiene, sino experiencias, sabiduría y la capacidad de transformar vidas, dijo ella, mientras Emilio asentía con gratitud. En ese momento, un silencio absoluto llenó la plaza. Todos estaban pendientes de cada movimiento, cada palabra, y aunque algunos aún no podían creerlo, había un cambio palpable en el aire. La incredulidad se mezclaba con respeto y admiración. Aquella escena, que comenzó con burlas y desprecio, se transformaba en una lección de vida para todos los presentes. Al final, Emilio tomó la palabra una vez más y dijo: «Lo que aprendí estos años es que no debemos subestimar a nadie. Cada persona tiene un valor, una historia, y a veces las apariencias engañan. Hoy espero que todos aquí entiendan la importancia de la compasión y la empatía». La multitud rompió en aplausos, y algunos incluso lloraron al comprender la magnitud de lo que acababan de presenciar. Yo, detrás de la cámara, no podía evitar sentir que había sido testigo de algo extraordinario, algo que cambiaría la vida de muchas personas y dejaría una huella imborrable en este pequeño pueblo mexicano. El sol comenzaba a descender, bañando la plaza con una luz dorada que parecía iluminar no solo a don Emilio, sino también las emociones que recorrían cada rostro presente. La incredulidad inicial daba paso a un sentimiento más profundo: admiración, respeto y, para algunos, arrepentimiento. La mujer que lo había acompañado, su amiga y confidente de toda la vida, le tomó la mano con ternura mientras explicaba a los presentes cómo Emilio había pasado años lejos del ojo público, reconstruyéndose y preparando el momento perfecto para revelar la verdad. Mientras él hablaba, comenzó a contar algunas de sus experiencias más difíciles, cómo había perdido casi todo por la traición de familiares que solo buscaban su fortuna, cómo tuvo que fingir ser un mendigo para proteger a los que amaba, y, sobre todo, cómo descubrió que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de influir positivamente en la vida de otros. Cada palabra era sentida y resonaba en el corazón de todos los presentes. Un grupo de niños que había estado observando tímidamente desde lejos se acercó poco a poco. Sus ojos brillaban con curiosidad y asombro. Emilio los miró y sonrió, dejando que se acercaran y tocaran sus manos, demostrando que el hombre que parecía haber estado perdido ahora estaba lleno de generosidad y amor. La mujer a su lado explicó que parte de su plan incluía establecer un fondo educativo para los niños del pueblo, asegurándose de que tuvieran oportunidades que él mismo no tuvo en su juventud. Los adultos comenzaron a acercarse también, algunos con lágrimas en los ojos, otros aún incrédulos, pero todos impactados por la revelación. Aquellos que habían participado en las burlas iniciales bajaron la cabeza, algunos murmurando disculpas entre sí. El cambio en el ambiente era palpable. De la burla y la indiferencia, la plaza se transformó en un lugar de respeto y reflexión. Don Emilio, con voz firme y calma, continuó: «Sé que muchos de ustedes me juzgaron por mi apariencia y entiendo sus reacciones, pero hoy quiero mostrarles que cada persona tiene un valor que no siempre es visible a simple vista. La vida me enseñó que la humildad y la paciencia son más importantes que la riqueza material». Una anciana que lo había observado desde el borde de la plaza se acercó lentamente, con manos temblorosas. «Nunca imaginé que un hombre como usted, que parecía perdido, tuviera un corazón tan grande»,
dijo con lágrimas en los ojos. Emilio la miró y le respondió con una sonrisa cálida. Todos tenemos la capacidad de sorprendernos y de cambiar el destino, señora. Hoy solo quiero que vean que nunca es tarde para hacer el bien. En ese momento, varios vecinos comenzaron a compartir sus propias experiencias, revelando historias de ayuda mutua y solidaridad que habían surgido después de años de desafíos. Emilio escuchaba atentamente, mostrando interés genuino por cada palabra, mientras la mujer a su lado asentía con orgullo. La conexión entre ellos y la comunidad se fortalecía con cada relato, cada gesto y cada emoción compartida. La sorpresa más grande vino cuando Emilio decidió invitar a varios de los presentes a recorrer algunas de las propiedades que había conservado en secreto. No eran solo edificios y tierras, eran lugares donde planeaba establecer centros de educación, talleres de habilidades y proyectos de apoyo social. La multitud, que minutos antes se había reído de él, ahora se encontraba frente a la magnitud de su visión y su generosidad. Mientras caminaban, Emilio comenzó a relatar cómo había aprendido a ver el mundo de manera diferente, cómo la adversidad le había enseñado a valorar la honestidad, la lealtad y la compasión. Sus palabras, llenas de sinceridad, tocaban profundamente a cada persona. Muchos comenzaron a reflexionar sobre sus propias acciones, comprendiendo la importancia de no juzgar apresuradamente y de ofrecer ayuda a quienes lo necesitan. La mujer que lo acompañaba, que había estado a su lado desde el principio, tomó un momento para hablar directamente a los presentes. Lo que ven hoy es el resultado de años de perseverancia, paciencia y amor. Emilio no solo recuperó su fortuna, recuperó su dignidad y, lo más importante, su capacidad de impactar vidas de manera positiva. Espero que todos aprendan de esta historia y la compartan con sus familias. Mientras tanto, los niños se reunieron alrededor de Emilio, riendo y jugando, mostrándole cómo la alegría puede surgir incluso en los momentos más inesperados. Él los miraba con ojos brillantes, recordando que cada pequeño gesto de bondad puede tener un efecto profundo. La plaza, que había sido testigo de burlas y desprecios, se había convertido en un escenario de esperanza y renovación. Al caer la tarde, Emilio decidió dirigirse una vez más a todos los presentes, con un tono firme pero lleno de emoción. Hoy espero que comprendan que cada persona tiene una historia que merece ser escuchada, que cada acción puede cambiar la vida de alguien más. No olviden nunca que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que damos y en la manera en que impactamos positivamente a quienes nos rodean. Los aplausos fueron ensordecedores. Algunos lloraban, otros simplemente permanecían en silencio reflexionando sobre la lección aprendida. Yo, grabando cada instante, sentí que había sido testigo de algo que marcaría para siempre a esta comunidad. La historia de Emilio no era solo sobre riqueza, sino sobre humanidad, resiliencia y la capacidad de transformar la vida de los demás a través del ejemplo y la compasión. Al final del día, mientras el sol desaparecía en el horizonte, todos los presentes comprendieron que algo extraordinario había ocurrido. Lo que comenzó como un evento de burlas y desprecios se transformó en una lección de vida que nadie olvidaría jamás. Don Emilio no solo había recuperado su identidad, sino que había logrado cambiar la percepción de todos los que lo rodeaban, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la bondad y la generosidad pueden prevalecer. A la mañana siguiente, la plaza aún parecía impregnada de la emoción de la tarde anterior. La comunidad se reunía lentamente, curiosa por lo que Emilio tenía preparado. Sus vecinos comentaban entre sí, algunos todavía incrédulos, otros con esperanza renovada. Nadie podía olvidar la escena de ayer, cómo aquel hombre, que parecía un mendigo a los ojos de muchos, había demostrado ser un ser humano excepcional, lleno de bondad, inteligencia y visión. Emilio apareció acompañado de su amiga y confidente, con un portafolio lleno de planos, documentos y propuestas. Cada persona que lo veía se acercaba con una mezcla de respeto y expectativa. «Hoy vamos a hacer algo más que palabras», dijo con firmeza y una sonrisa cálida. «Vamos a poner en acción lo que les prometí. Proyectos que beneficiarán a todos, especialmente a los niños y familias que más lo necesitan». El primer paso fue mostrar a los presentes un terreno que había adquirido hace años y que había permanecido en secreto. Allí planeaba construir un centro educativo,
donde los niños podrían estudiar, aprender oficios y desarrollar habilidades que cambiarían sus vidas. Mientras explicaba los detalles, algunos vecinos murmuraban emocionados. Nunca imaginaron que alguien con recursos tan vastos tuviera un corazón tan dispuesto a ayudar. Los niños, que seguían a Emilio con entusiasmo, comenzaron a señalar los lugares donde podrían jugar y aprender. Sus risas se mezclaban con los comentarios de los adultos, creando una sensación de esperanza palpable en el aire. Emilio se agachó para hablar con ellos directamente, preguntándoles sobre sus sueños y deseos. Algunos querían ser médicos, otros maestros, artistas o empresarios. Él escuchaba con atención, tomando nota mentalmente de cada idea, mostrando que valoraba sus aspiraciones y que quería apoyarlas. A medida que avanzaba la mañana, Emilio presentó un plan de becas y apoyos económicos para las familias más necesitadas. Explicó cómo su fortuna permitiría financiar educación, salud y vivienda, garantizando que ningún niño ni adulto quedara desamparado. La comunidad escuchaba, fascinada por la magnitud de sus planes y la transparencia con la que los comunicaba. Todos sentían que estaban siendo incluidos, que cada voz contaba y que cada sueño tenía una oportunidad de convertirse en realidad. Los adultos comenzaron a acercarse más, preguntando detalles sobre los programas y cómo podían colaborar. Algunos expresaban dudas, pero Emilio respondía con paciencia, asegurándose de que todos comprendieran su visión. No se trata solo de dar dinero, decía, se trata de crear oportunidades, de empoderar a las personas para que puedan construir su propio futuro. Quiero que cada uno de ustedes participe en este proyecto y que juntos logremos algo que trascienda generaciones. Mientras tanto, su amiga, que había sido testigo de todo desde el inicio, tomó un momento para hablar a los presentes sobre la importancia de la solidaridad y la comunidad. Explicó cómo Emilio, a pesar de los desafíos y traiciones que había enfrentado, había decidido no dejarse amargarse y, en cambio, usar su experiencia para hacer el bien. Su discurso resonó profundamente en todos, inspirando a muchos a reflexionar sobre cómo podían contribuir a mejorar su entorno. En medio de la emoción, Emilio sorprendió a todos con un gesto inesperado. Invitó a los antiguos detractores que se habían burlado de él a participar activamente en los proyectos. Todos cometemos errores y a veces juzgamos sin conocer la historia completa, dijo. Hoy tenemos la oportunidad de unirnos, de aprender unos de otros y de construir algo mucho más grande que nosotros mismos. Les pido que se unan a esta causa y que juntos hagamos historia. La reacción fue inmediata. Algunos bajaron la cabeza, avergonzados, mientras otros extendieron sus manos para colaborar. La comunidad, que antes había sido testigo de burlas y desprecios, ahora se encontraba unida, trabajando hacia un objetivo común. Los niños observaban con admiración, aprendiendo que la generosidad y la empatía pueden transformar vidas de manera tangible y duradera. Durante la tarde, Emilio comenzó a organizar equipos para diferentes proyectos, unos encargados de la educación, otros de la construcción y el mantenimiento de espacios públicos, y un grupo de voluntarios para coordinar eventos y actividades culturales. Cada acción estaba diseñada para fomentar la participación, la inclusión y el sentido de pertenencia, asegurando que todos sintieran que formaban parte de algo importante y significativo. El cambio en la comunidad era evidente. Las personas que antes eran indiferentes o incluso hostiles, ahora mostraban entusiasmo y compromiso. Emilio observaba cada gesto, cada sonrisa y cada conversación, sintiendo una profunda satisfacción. No solo estaba cumpliendo con su promesa, sino que estaba viendo cómo la bondad y la visión podían generar un efecto multiplicador, inspirando a otros a ser mejores y a contribuir al bienestar común. Al final del día, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, la plaza se llenó de aplausos y risas. Emilio se tomó un momento para agradecer a todos por su participación y por su apertura al cambio. Hoy no solo hemos comenzado un proyecto, hemos comenzado una transformación. Este es el inicio de algo que seguirá creciendo y mejorando, y cada uno de ustedes es parte esencial de esta historia. La emoción era palpable, y muchos se acercaron a Emilio para expresar su gratitud. Algunos lloraban, otros simplemente sonreían, pero todos compartían un sentimiento de esperanza renovada. Emilio sabía que su trabajo apenas comenzaba, pero también sabía que la semilla de cambio que había plantado florecería gracias a la colaboración y el compromiso de la comunidad. Mientras caminaba de regreso a su hogar, Emilio miraba hacia la plaza,
contemplando las caras de aquellos a quienes había impactado. Se dio cuenta de que, más allá de la riqueza material, la verdadera fortuna estaba en la capacidad de cambiar vidas, de inspirar y de crear un legado que trascendiera generaciones. Su corazón estaba lleno de gratitud y su determinación se fortalecía día a día, sabiendo que había encontrado un propósito más grande que cualquier cifra en su cuenta bancaria. Los días siguientes trajeron nuevos desafíos. Aunque la comunidad estaba emocionada y comprometida, no todos compartían la visión de Emilio. Algunos vecinos mostraban escepticismo, otros aún guardaban resentimiento por errores pasados o por su incredulidad inicial sobre la bondad del millonario. Emilio entendía que transformar una comunidad no era tarea sencilla y que cada cambio implicaba enfrentar miedos, prejuicios y antiguas rivalidades. Una mañana, mientras supervisaba los preparativos para la construcción del centro educativo, Emilio recibió la visita de varios líderes locales. Algunos llegaron con preguntas críticas, otros con dudas sobre la sostenibilidad de los proyectos. ¿Estás seguro de que esto durará? ¿Qué pasa si las familias pierden interés o si surgen conflictos internos?, preguntó uno de los líderes con un tono desafiante. Emilio escuchó atentamente, reconociendo la importancia de cada comentario, y respondió con calma, transmitiendo seguridad y visión. No se trata solo de construir edificios o dar dinero, explicó. Se trata de construir confianza, valores y un sentido de comunidad. No podemos controlar todo, pero sí podemos enseñar a cada uno a ser responsable, empático y comprometido con el bien común. Sus palabras fueron firmes pero llenas de sinceridad, y poco a poco comenzaron a disipar las dudas de quienes lo cuestionaban. Mientras tanto, los niños del vecindario seguían mostrando entusiasmo y curiosidad. Algunos ayudaban a recolectar materiales, otros participaban en talleres improvisados de arte y ciencia que Emilio organizaba cada tarde. La interacción entre generaciones creaba un ambiente de aprendizaje mutuo. Los adultos aprendían de la energía y creatividad de los niños, mientras los pequeños absorbían valores de cooperación, respeto y solidaridad. No todo era fácil. Emilio enfrentó días de frustración cuando ciertos vecinos ignoraban las reglas o discutían entre sí sobre decisiones del proyecto. En una ocasión, una discusión acalorada sobre la distribución de recursos amenazó con detener las actividades. Emilio intervino con paciencia, reuniendo a todos en un círculo y guiándolos para que expresaran sus sentimientos y escucharan los de los demás. Cada opinión cuenta, pero necesitamos actuar con respeto y unión, dijo. Poco a poco, la tensión se transformó en comprensión y colaboración, mostrando que los conflictos podían convertirse en oportunidades de aprendizaje y fortalecimiento de la comunidad. Un momento crucial ocurrió cuando Emilio decidió incluir a los adolescentes del barrio en el proyecto de construcción del centro educativo. Algunos eran jóvenes con antecedentes difíciles, con poco interés en la escuela o la sociedad. Sin embargo, Emilio vio potencial en ellos. Les ofreció roles importantes, responsabilidades concretas y confianza plena en sus capacidades. Al principio, muchos dudaron, pero poco a poco comenzaron a demostrar talento, creatividad y liderazgo. Este cambio inspiró a toda la comunidad. Si los jóvenes podían involucrarse y crecer, todos podían hacerlo. Durante una reunión vespertina, Emilio compartió historias personales de su vida, incluyendo momentos difíciles y errores que había cometido. Su sinceridad tocó a los presentes, quienes comenzaron a verlo no solo como un millonario con recursos, sino como un ser humano auténtico que había aprendido a transformar su pasado en herramientas de ayuda para otros. La empatía se volvió una fuerza poderosa, conectando corazones y generando un sentimiento de unidad cada vez más fuerte. La comunidad comenzó a organizarse en comités, cada uno responsable de un aspecto del proyecto: educación, limpieza, seguridad, cultura y recreación. Emilio supervisaba, pero permitía que las personas tomaran decisiones, fomentando autonomía y responsabilidad. El cambio no solo estaba en la infraestructura, sino en la mentalidad de todos. La gente empezaba a creer en sí misma y en la capacidad de lograr objetivos conjuntos. Un evento memorable ocurrió cuando Emilio decidió invitar a familias de otras comunidades cercanas. La intención era que vieran los avances y aprendieran sobre cómo la cooperación podía generar cambios significativos. Algunos llegaron escépticos, otros con curiosidad, pero al recorrer el centro y observar a los niños participando activamente en talleres y juegos, muchos se emocionaron hasta las lágrimas. La transformación era tangible.
No solo edificios nuevos, sino sonrisas, esperanza y confianza en el futuro. El éxito parcial del proyecto también trajo reconocimiento. Prensa local y líderes comunitarios comenzaron a hablar sobre Emilio y su iniciativa. Sin embargo, él no buscaba fama, buscaba un impacto real. Cada artículo, cada comentario, era un recordatorio de que su misión iba más allá de lo personal. Se trataba de sembrar cambios que perduraran, de inspirar a otros a actuar con corazón y compromiso. A lo largo de estos días, Emilio aprendió lecciones valiosas sobre humildad, paciencia y resiliencia. Entendió que la transformación no ocurría de manera instantánea, sino paso a paso, y que cada obstáculo era una oportunidad para fortalecer vínculos y enseñar valores fundamentales. Su liderazgo no se basaba únicamente en recursos financieros, sino en la capacidad de escuchar, motivar y generar confianza. Al final del día, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Emilio observaba cómo los vecinos se ayudaban entre sí, cómo los niños reían y jugaban, y cómo los adolescentes asumían responsabilidades con orgullo. Su corazón se llenó de satisfacción. Los frutos de su esfuerzo comenzaban a verse, y la comunidad estaba empezando a transformarse desde adentro hacia afuera. Antes de retirarse, reunió a todos en la plaza central para agradecerles su participación y recordarles que cada acción, por pequeña que pareciera, tenía un impacto significativo. Lo que hemos logrado hasta ahora es solo el comienzo, dijo con emoción. Cada uno de ustedes tiene el poder de seguir cambiando vidas, de inspirar a otros y de construir un futuro mejor. Este proyecto es de todos, y juntos continuaremos haciendo historia. Los aplausos y sonrisas llenaron la plaza. La gratitud y la esperanza eran palpables. Emilio sabía que aún quedaban desafíos, pero también sabía que la comunidad había dado un paso importante hacia la unidad, el respeto y la cooperación. Y mientras caminaba hacia su hogar, sentía en su corazón la certeza de que lo que había sembrado florecería, dejando un legado de amor, solidaridad y transformación. Los días posteriores al éxito inicial del proyecto trajeron consigo un desafío inesperado. Una fuerte tormenta azotó la comunidad, derribando estructuras provisionales y arruinando materiales que se habían recolectado con tanto esfuerzo. Emilio, al ver los daños, sintió un nudo en el pecho, no por la pérdida material, sino por la incertidumbre que generaría en la gente y el riesgo de que algunos perdieran la fe en el proyecto. Reunió a los vecinos en la plaza central, bajo la lluvia ligera, tratando de transmitir calma. Sé que esto es difícil, pero los desafíos no nos definen, nos fortalecen, dijo con voz firme pero serena. Algunos vecinos se mostraban abatidos, otros murmuraban dudas sobre si valía la pena continuar. Emilio sabía que debía actuar rápido, no solo para reparar los daños físicos, sino también para sostener la moral de todos. Organizó equipos de voluntarios, asignando tareas concretas y realistas. Los jóvenes ayudaban a levantar estructuras dañadas, mientras los adultos se encargaban de proteger los recursos y planificar soluciones. Emilio se involucró personalmente en cada acción, mostrando que no estaba allí solo para supervisar, sino para trabajar hombro a hombro con ellos. La lluvia se convirtió en un símbolo de resiliencia. Aunque caía fuerte, nadie se rendía. Durante la tarde surgieron tensiones. Algunos vecinos discutían sobre prioridades. Unos querían reconstruir el centro educativo primero, otros pensaban que la seguridad y la infraestructura básica eran más urgentes. La discusión se intensificó hasta que Emilio intervino, recordándoles la importancia de escuchar y valorar cada perspectiva. Cada opinión importa, pero debemos encontrar la manera de unir nuestras fuerzas. Si trabajamos divididos, perderemos tiempo y energía. Si trabajamos juntos, podremos superar cualquier obstáculo, dijo con convicción. Los niños, al ver la confusión de los adultos, también intentaban ayudar, trayendo cubetas de agua para limpiar el lodo o cargando pequeños materiales. Sus acciones despertaban sonrisas y recordaban a todos que la cooperación no tenía edad. Emilio aprovechó estos momentos para enseñarles que cada esfuerzo, por pequeño que parezca, contribuía al bien común y a la construcción de un futuro mejor. Esa noche, Emilio decidió convocar una reunión más formal en un salón comunitario improvisado. Allí expuso un plan de emergencia, priorizar la reparación de las estructuras esenciales, reasignar recursos y establecer turnos para que todos pudieran colaborar sin agotarse. También invitó a los vecinos a proponer ideas innovadoras para mejorar la resiliencia de la comunidad ante futuras adversidades. La participación fue masiva.
La tormenta, lejos de desanimarlos, despertó creatividad, solidaridad y determinación. En medio de la reunión, una joven madre levantó la voz, señalando que muchos recursos podrían aprovecharse de manera más eficiente si se organizaban correctamente y se priorizaba la educación de los niños. Su intervención sorprendió a varios adultos, quienes reconocieron la validez de su propuesta. Emilio la elogió públicamente, reforzando la importancia de que cada voz fuera escuchada y cada talento aprovechado. Este gesto fortaleció el sentimiento de pertenencia y responsabilidad colectiva. Al día siguiente, con renovado entusiasmo, la comunidad comenzó a implementar el plan de emergencia. Emilio supervisaba cada actividad, asegurándose de que todos tuvieran el apoyo necesario y que cada acción se realizara con cuidado y eficiencia. Poco a poco, los daños de la tormenta empezaron a revertirse. Las estructuras se reparaban, los materiales dañados se reemplazaban y la organización del proyecto se volvía más sólida. Un momento especialmente emotivo ocurrió cuando los adolescentes, que inicialmente habían mostrado desinterés, tomaron la iniciativa de construir una pequeña biblioteca temporal con materiales reciclados. Los niños se unieron a ellos, y pronto el lugar se llenó de risas, libros y aprendizaje. Emilio, observando la escena, sintió una profunda satisfacción. La tormenta no solo había puesto a prueba la infraestructura, sino también la unión, creatividad y compromiso de la comunidad. Sin embargo, Emilio sabía que aún quedaban desafíos. La crisis había revelado debilidades en la planificación inicial y la necesidad de reforzar la educación en valores, disciplina y cooperación. Decidió implementar talleres semanales de liderazgo, resolución de conflictos y habilidades prácticas para adultos y jóvenes, de manera que la comunidad pudiera enfrentar futuras dificultades con más confianza y capacidad. Esa tarde, mientras el sol aparecía detrás de las nubes, Emilio caminó entre los vecinos, ofreciendo palabras de aliento y escuchando sus preocupaciones. Cada comentario, cada gesto, reforzaba su convicción. La verdadera riqueza de su proyecto no estaba en los recursos financieros, sino en la fortaleza, resiliencia y colaboración de las personas. La tormenta, aunque destructiva, se convirtió en un catalizador de unidad y crecimiento. Al finalizar el día, Emilio convocó a todos en la plaza central. Con emoción dijo: «Hoy hemos enfrentado un desafío que parecía insuperable, pero gracias a cada uno de ustedes, hemos encontrado soluciones, aprendido lecciones y fortalecido nuestros lazos. La verdadera fuerza de nuestra comunidad no está en los edificios, sino en nuestra capacidad de apoyarnos mutuamente, de creer y de nunca rendirnos». Los aplausos resonaron en toda la plaza. Los vecinos, agotados pero felices, comprendieron que cada tormenta traía consigo una oportunidad de crecimiento. Emilio, mirando al cielo despejado, sintió una gratitud profunda. La crisis había demostrado que la comunidad no solo podía reconstruir estructuras, sino que podía reconstruirse a sí misma, más unida, más fuerte y con mayor determinación. Con el proyecto recuperando fuerza después de la tormenta, Emilio pensaba que los peores días habían quedado atrás. Sin embargo, la vida le tenía preparada una sorpresa aún más inesperada. Una mañana, mientras supervisaba la reconstrucción de las estructuras escolares, recibió una carta anónima deslizada bajo la puerta de su oficina improvisada. Al abrirla, sus ojos se abrieron de par en par. Contenía fotografías y documentos que revelaban que un inversor externo planeaba apropiarse de gran parte de los terrenos donde se desarrollaba la comunidad, aprovechando la reciente crisis para manipular los contratos. El corazón de Emilio latía con fuerza, y un escalofrío recorrió su espalda. No podía creer que, después de tanto esfuerzo, alguien intentara destruir lo que él y la comunidad habían construido. Sintió la tentación de actuar solo, de confrontar al inversor directamente, pero recordó las lecciones aprendidas durante la tormenta. La fuerza estaba en la unión, no en la impulsividad. Respiró hondo y decidió convocar de inmediato a los líderes de la comunidad para analizar la situación. En la reunión, Emilio mostró las pruebas a todos, explicando la gravedad de la situación y la necesidad de actuar con estrategia. Los vecinos escuchaban con atención, algunos con miedo, otros con indignación.
uno de los ancianos del pueblo, que había sido maestro durante décadas, intervino con voz firme. No podemos dejarnos vencer por quienes buscan aprovecharse de nosotros. La fuerza de nuestra comunidad siempre ha estado en nuestra unidad y nuestra capacidad de organizar soluciones juntos. Emilio, inspirado por las palabras del anciano, propuso un plan: consultar a un abogado local de confianza, reunir documentación adicional que demostrara la propiedad legítima de los terrenos y preparar una estrategia de comunicación para que la prensa y la comunidad conocieran la verdad. La propuesta fue aprobada por unanimidad y cada vecino se comprometió a colaborar según sus habilidades. Algunos se encargaron de recolectar documentos históricos, otros de organizar reuniones con testigos y líderes comunitarios, y los más jóvenes ayudaban a preparar presentaciones y evidencia digital. Mientras la comunidad trabajaba arduamente, Emilio se dio cuenta de algo más profundo. La amenaza no solo ponía a prueba la propiedad de los terrenos, sino la resiliencia emocional de todos. Muchos vecinos empezaron a sentirse agotados y ansiosos, preocupados por la posibilidad de perder lo que tanto habían construido. Emilio decidió organizar sesiones de apoyo y motivación, donde cada persona podía expresar sus miedos y recibir palabras de aliento. Aprendió que liderar no era solo dar instrucciones, sino también acompañar y fortalecer el espíritu de quienes confiaban en él. En medio de este caos, surgió una figura inesperada. Lucía, una joven que había ayudado desde el primer día en las reconstrucciones, se ofreció para investigar antecedentes legales del inversor. Su pasión y determinación sorprendieron a todos. Emilio, viendo su dedicación, sintió una mezcla de admiración y alivio. No estaba solo, y la comunidad contaba con personas dispuestas a enfrentar cualquier desafío. Días después, mientras revisaban documentos antiguos en la biblioteca del pueblo, Lucía descubrió algo sorprendente. El inversor externo había cometido errores legales en sus contratos previos y había dejado pistas de posibles irregularidades que podrían invalidar sus reclamaciones. Emilio sintió un renovado vigor. No solo tenían pruebas sólidas, sino que la justicia estaba de su lado. La comunidad, al conocer la noticia, celebró con un entusiasmo renovado, llenos de esperanza y determinación. Sin embargo, el inversor no tardó en reaccionar. Envió representantes intimidantes, intentando generar miedo entre los vecinos. Emilio y Lucía organizaron entonces un plan para documentar cada acción y asegurar que toda interacción quedara registrada. Sabían que la transparencia y la evidencia serían sus mejores armas contra la manipulación. Durante uno de estos encuentros tensos, un vecino valiente decidió enfrentar a los representantes, diciendo en voz alta: «No nos intimidarán. Este lugar es nuestro hogar y lo defenderemos juntos». La valentía de ese vecino inspiró a todos y fortaleció la moral colectiva. En paralelo, Emilio reflexionaba sobre lo que había aprendido. La verdadera riqueza no residía en la propiedad de los terrenos ni en la construcción física de la comunidad, sino en la solidaridad, la creatividad y la valentía de las personas que formaban parte de ella. La amenaza del inversor, lejos de dividirlos, los unió más que nunca. Emilio comprendió que su liderazgo no se medía por la autoridad que podía imponer, sino por la capacidad de inspirar confianza, coraje y compromiso en cada vecino. A medida que los días pasaban, la comunidad logró recopilar un expediente completo, incluyendo testimonios, documentos históricos y pruebas de la irregularidad del inversor. Emilio se sintió orgulloso al ver cómo cada persona, desde los niños hasta los adultos mayores, había aportado algo vital. La tormenta, la amenaza externa y los conflictos internos habían servido para revelar talentos ocultos, fortalecer vínculos y reafirmar que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. Finalmente, llegó el día de la confrontación legal. Emilio, acompañado de Lucía y los líderes comunitarios, se presentó en la oficina del inversor. Con seguridad y serenidad, expusieron todas las pruebas. Los representantes del inversor, sorprendidos por la organización, preparación y cohesión de la comunidad, no pudieron refutar los argumentos. La justicia estaba clara y el derecho a los terrenos fue reafirmado. Emilio respiró aliviado. La comunidad no solo había defendido su propiedad, sino que había demostrado que la unidad y la perseverancia eran más fuertes que cualquier intento de manipulación. Esa noche, la comunidad celebró un nuevo triunfo.
Emilio, observando a los vecinos reunidos, compartiendo risas y abrazos, sintió un profundo agradecimiento. Comprendió que cada desafío, cada crisis, cada amenaza había sido una lección. La verdadera fortaleza no residía en la riqueza, el poder o las estructuras, sino en la capacidad de un grupo de personas de mantenerse unidas, apoyarse mutuamente y luchar por un propósito común. A pesar de la victoria legal y la sensación de alivio que había inundado a la comunidad, Emilio pronto se dio cuenta de que no todos los problemas se resolvían con documentos o tribunales. En el corazón de su equipo comenzaron a surgir dudas, celos y conflictos que amenazaban con desestabilizar la armonía recién recuperada. Algunas personas empezaron a cuestionar decisiones de liderazgo, otros se sintieron ignorados o subestimados, y la tensión comenzó a crecer silenciosamente, como una sombra que se extendía sobre la comunidad. Lucía, siempre atenta, fue la primera en percibir las señales de descontento. Durante una reunión de planificación, notó que varios vecinos susurraban entre sí, lanzando miradas incómodas y evitando participar activamente. Emilio, preocupado, decidió abordar la situación de inmediato. Sabía que ignorar los conflictos internos podría ser más peligroso que cualquier amenaza externa. Convocó a una sesión de diálogo, invitando a todos a expresar sus preocupaciones con honestidad y respeto. La reunión comenzó tensa. Un vecino mayor se levantó y expresó su frustración. Hemos trabajado sin descanso y, sin embargo, siento que algunas decisiones se toman sin considerar nuestras opiniones. No todos tenemos la misma voz, y eso crea resentimiento. Otros asintieron, y la voz colectiva de la comunidad llenó la sala, exponiendo heridas emocionales que Emilio no había anticipado. Él escuchaba atentamente, recordando cada rostro y cada palabra, consciente de que su papel como líder no era imponer soluciones, sino guiar a todos hacia la reconciliación y la confianza mutua. Respirando profundamente, Emilio tomó la palabra con calma. Entiendo sus preocupaciones. Nadie debe sentirse ignorado ni subestimado. Cada uno de ustedes es vital para esta comunidad. Mi objetivo no es liderar solo, sino asegurar que cada voz sea escuchada y valorada. Debemos trabajar juntos, y eso significa que cada decisión será tomada considerando el aporte de todos. Nadie está por encima. Todos somos parte de este proyecto. Lucía, apoyando a Emilio, sugirió un enfoque práctico: establecer comités internos donde cada miembro tuviera responsabilidad directa en áreas específicas. De esta manera, cada vecino podía contribuir con sus habilidades y sentir que su voz realmente influía en las decisiones. La propuesta fue recibida con entusiasmo, y lentamente, la tensión comenzó a disiparse. Sin embargo, Emilio sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Algunas personas necesitarían tiempo para superar el resentimiento y reconstruir la confianza. Durante las siguientes semanas, la comunidad implementó el sistema de comités. Emilio y Lucía supervisaban de cerca, asegurándose de que cada proyecto avanzara de manera justa y colaborativa. Al principio, algunos enfrentaron dificultades, desacuerdos sobre prioridades, enfoques distintos y malentendidos surgían con frecuencia. Emilio recordó entonces que la paciencia y la comunicación eran más poderosas que cualquier estrategia rígida. Organizó sesiones de mediación donde cada conflicto se abordaba con empatía y claridad, fomentando la comprensión mutua y el respeto. En medio de estos desafíos internos, surgió un nuevo personaje inesperado: Martina, una joven del pueblo que había sido tímida y reservada desde el inicio de la crisis. Sin embargo, al observar las tensiones y la necesidad de liderazgo equilibrado, decidió intervenir. Propuso una serie de talleres de trabajo en equipo, dinámicas de confianza y actividades que fortalecieran los lazos personales entre vecinos. Emilio apoyó la iniciativa de inmediato, reconociendo que la cohesión emocional era tan vital como cualquier documento legal o evidencia. Las primeras sesiones de Martina fueron un tanto incómodas. Algunos vecinos se resistían a participar, dudando de la utilidad de los ejercicios. Sin embargo, poco a poco comenzaron a abrirse. Compartieron historias, emociones y temores que habían mantenido guardados, y en ese proceso descubrieron empatía y respeto mutuo. Emilio observaba con orgullo cómo la comunidad no solo superaba desafíos legales y externos, sino también barreras emocionales internas que habían permanecido ocultas durante años. Entretanto,
Emilio recibió noticias del inversor externo, quien seguía intentando maniobrar para recuperar los terrenos a través de artimañas legales. Aunque los documentos habían sido favorables, la amenaza persistente recordaba a todos que la vigilancia y la preparación eran esenciales. Emilio decidió que, además de fortalecer los lazos internos, era momento de preparar un plan preventivo. Reunió nuevamente a los comités, esta vez para diseñar protocolos de seguridad, comunicación y control de documentos, asegurando que cada acción futura estuviera protegida de manipulaciones externas. Sin embargo, la verdadera prueba emocional llegó cuando algunos miembros expresaron miedo de perder todo el trabajo logrado si surgía un conflicto inesperado. Emilio comprendió que no bastaba con proteger físicamente los terrenos, también debía reforzar la confianza y la determinación de cada vecino. Organizó entonces sesiones de motivación, compartiendo historias de resiliencia, recordando cómo habían enfrentado la tormenta inicial, la amenaza del inversor y los conflictos internos, y demostrando que juntos eran más fuertes de lo que cualquiera podía imaginar. Un día, mientras revisaba los avances con Lucía, Emilio se dio cuenta de un cambio sutil pero poderoso. Los vecinos empezaban a anticipar problemas, a colaborar espontáneamente y a apoyarse sin esperar instrucciones. La comunidad estaba transformándose no solo en un grupo de personas con un objetivo común, sino en una verdadera familia, unida por experiencias compartidas, dificultades superadas y la certeza de que podían confiar unos en otros. La comunidad parecía más unida que nunca, con cada vecino contribuyendo activamente y los comités funcionando de manera eficiente. Sin embargo, Emilio nunca dejó de recordar que la verdadera fortaleza se prueba en los momentos de crisis inesperada, y esa prueba llegó un día que comenzó con aparente normalidad, pero que terminó marcando un antes y un después para todos. Todo comenzó cuando Martín, un hombre que había sido cercano al grupo desde los primeros conflictos, empezó a mostrar un comportamiento extraño. Al principio fueron detalles sutiles, retrasos inexplicables en entregar documentos, excusas poco convincentes para no asistir a reuniones y cierta frialdad al comunicarse con otros vecinos. Emilio, aunque preocupado, decidió observar antes de confrontar, consciente de que acusaciones precipitadas podían generar divisiones innecesarias. Lucía, por su parte, no podía ignorar la tensión creciente. Había notado la manera en que Martín se reunía a solas con personas externas al grupo, supuestamente para asuntos de la comunidad, pero sin dejar evidencia clara de lo discutido. Su intuición le decía que algo estaba ocurriendo, y decidió hablar con Emilio en privado. «Emilio, siento que algo no está bien. Martín parece estar ocultando información, y temo que pueda poner en riesgo todo lo que hemos construido». Emilio asintió, con el ceño fruncido, pero con determinación en la mirada. Sabía que la sospecha no era suficiente, necesitaba pruebas, pero también debía prepararse para cualquier eventualidad. Decidió reforzar la comunicación con todos los miembros del comité, pidiendo transparencia absoluta en cada decisión y acción. La comunidad empezó a sentirse vigilada, pero también protegida, pues Emilio transmitía seguridad y liderazgo, sin recurrir a la desconfianza abierta. La tensión alcanzó su punto máximo durante una reunión extraordinaria convocada por Emilio. Martín, visiblemente incómodo, intentó hablar primero, tratando de justificar sus retrasos y explicando que había recibido instrucciones de un inversor externo que quería ayudar a la comunidad. Sus palabras, aunque cuidadosamente estructuradas, no lograron convencer a la mayoría. Los murmullos crecían y la mirada de desconfianza hacia Martín se hacía cada vez más intensa. Fue entonces cuando Lucía, con su habitual calma y claridad, intervino. «Todos hemos trabajado juntos para proteger lo que es nuestro. Nadie tiene derecho a actuar por su cuenta, ni a poner en riesgo el esfuerzo colectivo. Necesitamos pruebas concretas antes de tomar cualquier decisión, pero también debemos estar preparados para actuar si alguien traiciona nuestra confianza». Sus palabras resonaron en la sala, recordando a todos que la unidad era el recurso más valioso de la comunidad. De repente, uno de los jóvenes del comité, llamado Javier, presentó documentos que revelaban comunicaciones entre Martín y un grupo externo que buscaba apropiarse de los terrenos. La evidencia era contundente.
Planeaban desacreditar a Emilio y manipular a algunos vecinos para lograr que la comunidad cediera ante presiones externas. El aire se volvió pesado, el silencio se apoderó de la sala mientras todos procesaban la magnitud de la traición. Emilio, con el corazón latiendo rápido pero manteniendo la compostura, miró directamente a Martín. ¿Cómo pudiste poner en riesgo todo lo que construimos juntos? Cada uno de nosotros confió en ti, y ahora vemos que traicionaste esa confianza. Martín bajó la mirada, sin palabras, sabiendo que sus excusas ya no tendrían efecto. La sensación de incredulidad y decepción llenó la sala. La comunidad estaba confrontando su primera gran traición interna desde que superaron las amenazas externas. Lucía dio un paso adelante y propuso un plan inmediato. No podemos permitir que esta traición se traduzca en pérdidas irreparables. Debemos actuar con rapidez, retirar cualquier acceso que Martín tenga a documentos o recursos, informar a los miembros del comité sobre la situación y reforzar la seguridad de la información. Emilio asintió, consciente de que era crucial transformar la indignación en acción efectiva. Martín fue apartado de todas las decisiones y recursos de la comunidad. Emilio, aunque dolido por la traición de alguien en quien había confiado, sabía que era necesario mantener la calma y no dejar que la ira guiara sus acciones. Se dirigió a todos los presentes. Hoy aprendemos una lección muy importante. La confianza se construye día a día, pero también debemos estar preparados para enfrentar la traición con inteligencia y unidad. Nadie destruirá lo que hemos logrado mientras trabajemos juntos. En las semanas siguientes, la comunidad implementó medidas de seguridad más estrictas. Cada decisión era registrada, cada comunicación supervisada, y cada miembro del comité tenía responsabilidades claramente definidas. Aunque la traición de Martín había sido dolorosa, sirvió como recordatorio de que incluso entre aliados cercanos, la vigilancia y la prudencia eran esenciales. Lo más sorprendente fue cómo la comunidad reaccionó colectivamente. En lugar de fracturarse, la traición fortaleció los lazos. Vecinos que antes tenían diferencias menores comenzaron a apoyarse más, reconociendo que la unidad era su mejor defensa contra cualquier intento de sabotaje. Emilio y Lucía se sintieron orgullosos al ver que, a pesar del dolor inicial, el espíritu de colaboración y confianza mutua seguía intacto. La tranquilidad recién restaurada en la comunidad no duró mucho. Apenas unas semanas después de enfrentar la traición interna de Martín, Emilio recibió noticias inquietantes. Un grupo externo, claramente vinculado a los antiguos socios de Martín, estaba intentando tomar control de terrenos y recursos clave de la comunidad. La amenaza era directa, organizada y potencialmente devastadora si no se actuaba con rapidez. Emilio reunió al comité de inmediato. Todos, conscientes de la gravedad de la situación, se sentaron alrededor de la mesa central, con miradas de preocupación mezcladas con determinación. Lucía, como siempre, estaba al lado de Emilio, brindando claridad y calma. No podemos permitir que nos intimiden. Esta vez debemos ser proactivos y demostrar que nuestra unidad es más fuerte que cualquier intento de manipulación externa, dijo con firmeza. Se diseñó un plan estratégico. Cada miembro del comité tenía un rol específico: vigilancia, comunicación, análisis de información y coordinación con aliados legales y municipales. Emilio entendía que no podían actuar de manera improvisada. Cualquier error podía costarles no solo recursos, sino la confianza de toda la comunidad. La preparación se convirtió en prioridad absoluta. Mientras se ejecutaban las primeras medidas, el grupo externo intentó infiltrarse mediante intermediarios, ofreciendo contratos y ventajas aparentemente irresistibles a algunos vecinos para que cedieran partes del terreno. Sin embargo, la unidad mostrada por la comunidad hizo que los intentos fracasaran. Emilio y Lucía mantenían a todos informados, asegurándose de que nadie fuera engañado por promesas vacías. Una de las acciones más decisivas fue reforzar la seguridad en los puntos más vulnerables del territorio. Se instalaron cámaras de vigilancia y se establecieron rondas de supervisión, no solo físicas, sino también digitales, para evitar cualquier manipulación de información. La comunidad, que antes había sido vulnerable a amenazas internas y externas, ahora operaba con un nivel de organización y coordinación sin precedentes. El enfrentamiento con los intrusos se produjo de manera inesperada. Una mañana, un pequeño grupo de hombres llegó a la entrada principal, con papeles que supuestamente acreditaban la propiedad de ciertos terrenos. Emilio, acompañado de Lucía,
y varios miembros del comité, se acercó con calma, revisando cada documento con detalle. «Lo siento, pero estos papeles no tienen validez legal ni jurisdicción sobre nuestro terreno», afirmó Emilio, mientras la tensión aumentaba en el aire. Los hombres intentaron intimidar, pero la comunidad estaba preparada. Vecinos se unieron mostrando que la fuerza no residía solo en la legalidad, sino también en la unidad y la determinación colectiva. La presencia de tantas personas decididas a defender lo suyo desmoronó cualquier intento de intimidación. Lucía se mantuvo firme, recordando a todos que la calma y la estrategia eran más poderosas que la confrontación impulsiva. Mientras el conflicto se desarrollaba, se hizo evidente que algunos vecinos que habían dudado antes, ahora comprendían la importancia de la cohesión. Las acciones de Emilio y Lucía no solo habían protegido los recursos, sino que también habían fortalecido la confianza entre todos. La traición de Martín, aunque dolorosa, había servido como lección. La comunidad aprendió a identificar riesgos y a actuar en conjunto frente a amenazas externas. El grupo externo, al ver que sus intentos eran inútiles, decidió retirarse temporalmente, pero dejó claro que podrían regresar con estrategias más complejas. Emilio sabía que esta era solo una batalla en una guerra más amplia y que la preparación continua sería esencial. Sin embargo, también comprendió que la experiencia fortalecía a la comunidad de manera intangible. Habían superado pruebas de traición y ahora demostraban resistencia ante amenazas externas. Lucía, viendo la determinación de todos, comentó: «Hemos aprendido que la verdadera fuerza de esta comunidad no está solo en los recursos que protegemos, sino en la unidad que hemos construido. Mientras mantengamos ese espíritu, ningún intento de dividirnos tendrá éxito». Emilio asintió, orgulloso de lo que habían logrado juntos. La amenaza había sido neutralizada, pero el aprendizaje quedaría grabado para siempre. Después de semanas de tensión, desafíos y amenazas, la comunidad finalmente respiraba con alivio. Los intentos de infiltración y manipulación externa habían sido frustrados gracias a la preparación, la estrategia y, sobre todo, a la unidad de todos los miembros. Emilio miraba a su alrededor y veía rostros que, días atrás, estaban llenos de miedo o desconfianza, ahora iluminados por la confianza y la satisfacción de haber defendido lo suyo. Lucía se acercó a él, tomando su mano con suavidad. «Mira lo que hemos logrado, Emilio. No fue fácil, pero juntos demostramos que somos más fuertes que cualquier amenaza», dijo con una sonrisa cálida y segura. Emilio asintió, comprendiendo que la verdadera victoria no estaba solo en mantener los terrenos o los recursos, sino en el fortalecimiento de los lazos entre todos. Habían pasado de ser una comunidad vulnerable a un grupo unido e imparable. Los vecinos comenzaron a organizar una reunión de celebración, no para ostentar logros materiales, sino para reconocer el esfuerzo colectivo y reafirmar la solidaridad entre ellos. Las lecciones aprendidas de la traición de Martín y la amenaza externa se convirtieron en historia viva, recordando que la vigilancia y la cooperación eran la clave para enfrentar cualquier dificultad. Cada miembro, desde los más jóvenes hasta los mayores, entendía su papel y la importancia de proteger y apoyar a los demás. Emilio se dirigió a todos con voz firme, pero llena de emoción. «Hoy hemos demostrado que la fuerza de una comunidad no se mide solo por lo que posee, sino por cómo se mantiene unida frente a la adversidad. Cada uno de ustedes ha jugado un papel crucial, y quiero que sepan que su compromiso, su valentía y su dedicación han hecho la diferencia». Un aplauso cálido y prolongado recorrió la sala, acompañado de miradas de gratitud y orgullo. Lucía tomó la palabra después de Emilio. «Aprendimos que la verdadera riqueza no está solo en lo material, sino en los lazos que construimos, en la confianza que compartimos y en la capacidad de apoyarnos unos a otros. La unidad es nuestro mayor tesoro, y con ella podemos enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente». Su mensaje fue recibido con asentimientos y lágrimas de emoción. Todos comprendieron la profundidad de sus palabras. Mientras la celebración continuaba, Emilio reflexionaba sobre todo lo ocurrido. Recordó la traición de Martín, que al principio parecía una tragedia irreparable, y cómo ese dolor inicial
se transformó en una oportunidad para fortalecer la comunidad. Las amenazas externas que podrían haber generado miedo y división, en cambio, consolidaron la cooperación y la confianza entre todos. Cada obstáculo superado fue un paso hacia una comunidad más fuerte y resiliente. La experiencia también dejó lecciones personales para Emilio y Lucía. Emilio comprendió la importancia de escuchar y valorar las ideas de los demás, y de no subestimar nunca el poder de la unidad. Lucía reafirmó su papel como guía y apoyo constante, mostrando que la paciencia, la claridad y la determinación son fundamentales para enfrentar cualquier adversidad. Juntos, formaban un equipo sólido, capaz de enfrentar no solo desafíos externos, sino también los obstáculos internos que la vida pudiera presentarles. Con el paso de los días, la comunidad comenzó a planificar su futuro con mayor seguridad. Se establecieron protocolos claros de comunicación, vigilancia y cooperación, asegurando que cualquier intento de división o manipulación fuera detectado y neutralizado de inmediato. Cada vecino entendió que la responsabilidad de mantener la unidad era compartida y que el bienestar común dependía de la participación activa de todos. Emilio y Lucía también dedicaron tiempo a reflexionar sobre la importancia de la gratitud. Apreciaron no solo los resultados tangibles, sino también el esfuerzo, la valentía y el compromiso de cada miembro. La victoria no era solo suya, pertenecía a toda la comunidad, y cada persona tenía un papel insustituible en ese logro. La experiencia fortaleció no solo los lazos, sino también la confianza y el respeto mutuo. La comunidad, ahora más fuerte, unida y consciente de su valor, estaba lista para enfrentar cualquier desafío futuro. Emilio y Lucía comprendieron que la verdadera riqueza no se medía en dinero ni en recursos, sino en la capacidad de mantener la unidad, la solidaridad y la confianza entre las personas. La lección de resiliencia, cooperación y amor por la comunidad quedó grabada en el corazón de todos, asegurando que ningún obstáculo podría quebrar su espíritu colectivo. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Emilio y Lucía miraron a la comunidad desde lo alto de una colina cercana. Sus rostros reflejaban orgullo, gratitud y la satisfacción de haber transformado una situación dolorosa en una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento. La historia de traición, amenaza y superación se convirtió en un legado vivo, recordando que la verdadera fuerza reside en la unidad y la determinación compartida. Con un último vistazo a los vecinos celebrando y sonriendo, Emilio susurró: «Lo logramos, Lucía. Juntos, nada podrá derrotarnos». Y con esa certeza, la comunidad continuó su camino, fortalecida, unida y preparada para cualquier desafío que el futuro pudiera traer.